Norma Internacional de Auditoría 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Eh, Nos indica que trata las responsabilidades que tiene el auditor con respecto del trabajo de una persona u organización en un campo de especialización, ¿sí? Siempre y cuando sea distinto al de la contabilidad o auditoría. Esta es la base para determinar cuándo es un experto del auditor y cuándo no, ¿sí? Cuando pues el trabajo de esta persona u organización que es especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, el auditor externo utiliza ese trabajo, ¿verdad? Para que se le facilite la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada que él debe de obtener en el encargo de auditoría que está ejecutando, ¿sí? Ahora bien, cuando no aplica, ¿sí? No aplica los requerimientos de esta norma cuando es un miembro u organización especializado en un área específica de contabilidad o auditoría, ¿sí? Cuando ese miembro o esa persona u organización es especializado en un área eh, específica de contabilidad o auditoría, de acuerdo a los requerimientos que se ven en la NIA 220 en el párrafo A10, no aplica como un experto del auditor, ¿sí? No aplica, por ejemplo, un especialista en un área de costos, eh, un especialista en área de impuestos, eh, o un especialista en hacer una auditoría de inversiones, ¿verdad? Etcétera. O sea, son áreas contables o de auditoría. En ese caso, los requerimientos de esta norma 620 no aplican. O sea, esa persona u organización no es un experto al auditor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el alcance nos dice que debe ser distinto al de la contabilidad o auditoría. Tampoco aplica cuando eh, esta persona u organización eh, especializada siempre en un campo distinto a la contabilidad o auditoría, ¿sí? Aquí sí es un campo distinto, pero el trabajo que esta persona hace es utilizado por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. En este caso, la persona u organización sí tiene especialización en un campo distinto al de la contabilidad de auditoría, pero con la salvedad que esta persona no es independiente como tal. ¿Por qué? Porque trabaja para la empresa o la entidad a la que estamos auditando. En ese caso, esa persona se denomina experto de la dirección. Entonces, no le aplican los requerimientos de esta norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona no es totalmente independiente. Está trabajando o asesorando a la empresa a la que yo estoy auditando. Entonces, no se puede catalogar como un experto de la dirección, a pesar de que él es especializado en un campo distinto al de contabilidad de auditoría, pero por trabajar o asesorar a la empresa que yo estoy auditando, yo no lo puedo tomar como un experto del auditor para mi encargo de auditoría, poniéndome yo como ejemplo de auditor externo, ¿sí? Por ejemplo, un actuario, un especialista en aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Si estamos haciendo una auditoría de sistemas, un experto en área legal. Eso lo dice la NIA 530, si ustedes lo pueden ver en el párrafo 34, ahí lo indica la NIA 530. Em, Como ustedes se pueden dar cuenta acá, em, son áreas, ¿verdad? Son áreas distintas al de la contabilidad de auditoría, pero por ser utilizado por la dirección o la empresa a la que yo estoy auditando, yo no lo puedo tomar como experto del, del auditor, ¿sí? Entonces, recapitulando, un experto del auditor es aquel que tiene especialización distinto a un campo contable y de auditoría. Esa es la primera. La segunda, eh, si yo como firma contrato una persona que sea especializada en un área específica de contabilidad y auditoría,
Por ejemplo, un auditor de costos, un auditor de impuestos, un auditor de inversiones, ¿verdad? Eh, Se vuelve parte de mi equipo de auditoría. Sin embargo, no le aplican los requerimientos de esta norma, ¿sí? Porque él no se convierte en un experto al auditor, porque él es especializado en campos contables y de auditoría. Y por el otro lado, bien, hay una persona que sí es especializado o es experto en otros campos que son distintos a la contabilidad de auditoría, pero que trabaja o asesora a la empresa que yo estoy auditando. Por ejemplo, un actuario, un especialista en aplicaciones tecnológicas, eh, un experto en área legal, ¿verdad? Tampoco aplica como un experto del auditor. ¿Por qué? Porque él es asesor de la empresa. O sea, no es totalmente independiente. Entonces no le aplican los requerimientos de esta norma. Esa es la base de esta norma, prácticamente. ¿Qué responsabilidad tiene el auditor respecto de la opinión de auditoría cuando él utiliza un experto? La norma indica que em, el auditor externo va a ser siempre el único responsable de la opinión expresada y la utilización de un experto. No reduce su responsabilidad. O sea, que él utilice un experto de- del auditor para ejecución de algún procedimiento de auditoría que sea material, ¿sí? A él no le reduce, o sea, a mí como auditor externo no me reduce mi responsabilidad sobre la opinión que yo voy a dar, ¿sí? Al final, eh, el socio del encargo de la firma, ¿verdad? Él es el único responsable de la opinión. Así haya utilizado N cantidad de expertos para satisfacerse de evidencia en X procedimientos de auditoría que son materiales. De igual forma, no lo exime a él de su responsabilidad. Él es totalmente responsable. Por eso de que el socio del encargo junto con su equipo de encargo de auditoría deben de satisfacerse también con la información que esté proporcionando o la evidencia que esté proporcionando este experto del auditor que se contrate, ¿sí? Y eso es lo que más adelante detalla la norma. Por otra parte, si el auditor llega a la conclusión de que dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor, puede aceptar los hallazgos que dé este experto, ¿sí? Como una evidencia de auditoría adecuada. Entonces, eh, a pesar de tal vez el socio del encargo y su equipo del encargo de auditoría no tener la expertise en el área que esté evaluando el experto del auditor, eh, deben de también conocer y cerciorarse de que los hallazgos y la evidencia que él les esté proporcionando pues sea adecuada en función a poder determinar una opinión de auditoría adecuada en el informe. ¿Cuáles son los objetivos de la norma? Eh, el número uno, pues determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor, ¿sí? Si es necesario, puede ser que no sea necesario, ¿verdad? Y en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Eh, ¿Cómo vamos a determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor? Pues al momento de conocer el auditor externo, el entorno de la entidad, eh, él determina si hay procesos o procedimientos que necesiten de poder contratar a un experto, ¿sí? Para eso, estos procedimientos de auditoría deben de ser realizados en un área o en un rubro, ¿verdad? Que sean materiales, porque si no son materiales, esos rubros donde yo necesite tal vez la intervención de un experto del auditor, eh, al final no es necesario. El costo-beneficio de contratar a un experto del auditor no me va a convenir a mí como firma, ¿sí? Entonces, eso lo debo determinar bien antes, ¿verdad? Y posteriormente, pues si yo determino que sí es necesario, ¿verdad? Pues ya evaluar juntamente con el experto si lo que él me ofrece como asesor mío, ¿verdad? Como auditor externo, eh, su trabajo pues es adecuado para lo que yo necesito, ¿verdad? Para el fin de mío como auditor, que es obtener evidencia en esos procesos que sí determiné que van a ser materiales para mi auditoría. Eso lo determiné yo en la fase de planificación, ¿verdad? Cuando hice la evaluación de riesgos, determiné importancia relativa,
etcétera. Entonces determiné esos procedimientos y dije, bueno, entonces sí es necesario que yo contrate un experto, ¿verdad? El costo-beneficio que puede tener contratar un experto es necesario, aplica para este encargo de auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces el costo eh, de un servicio de un experto al auditor es un poco alto, ¿sí? Es un poco caro. Entonces, ahí pues yo como encargado de la firma o socio de la firma, socio del encargo de auditoría, pues tengo que evaluar, ¿verdad? Eh, la parte de costo-beneficio de obtener los servicios y asesoría de un experto. Eh, definiciones. Creo que vimos un poco esto en la parte del alcance, pero lo vamos a repetir un poco. Vamos a ampliar un poquito más. Experto el auditor, pues ya dijimos que es una persona u organización especializada en un campo, pero que es distinto al de la contabilidad o auditoría, ¿sí? Cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitarle obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, un experto en área legal, ¿verdad? Puede ser también, por ejemplo, un experto en lo que, en lo que sea relativo a lo que son construcciones, por ejemplo, un ingeniero civil, un arquitecto, etcétera. Por ejemplo, puede ser que nosotros como auditores estemos evaluando una constructora, ¿verdad? Una constructora o eh, una inmobiliaria, ¿verdad? En donde sus obras en curso o sus recursos, sus bienes inmuebles son materiales y representativos para mi auditoría. Entonces yo necesito contratar un ingeniero civil experto o un arquitecto experto para que me sea de ayuda para ejecutar procedimientos de auditoría en esas áreas, ¿sí? Entonces, ese es un experto del auditor. Y la especialización, pues son cualificaciones, conocimiento y experiencia en un campo concreto. Bueno, por ejemplo, de nuevo, el ingeniero civil o el arquitecto, ¿verdad? Su especialización es esa, ¿verdad? Está cualificado para poder ayudarme a mí como auditor externo a obtener evidencia en esos procedimientos de auditoría que yo determiné en la evaluación, pero de los cuales yo, por ser auditor, un profesional de ciencias económicas, no es mi área de influencia, ¿verdad? O sea, no es mi expertise. Entonces necesito de los servicios y asesoría de este experto que es especializado en eso. Y el experto de la dirección eh, es una persona u organización en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría, ¿verdad? Pero que cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para realizar o facilitar la elaboración de los estados financieros. No lo puedo tomar como un experto del auditor. ¿Por qué? Porque es asesor, ¿verdad? O es, eh, incluso hasta a veces, pues, pertenece propiamente a la empresa que yo estoy auditando. Es parte de los colaboradores de la empresa. Entonces, por muy experto que pueda ser en esas áreas, no lo puedo tomar como experto del auditor. O sea, puede apoyarme a mí tal vez en algunos requerimientos de auditoría, ¿sí? Pero los, los requerimientos como tal de esta norma 620, yo no se los puedo aplicar a él. ¿Por qué? Porque él no es un experto de la dirección. Él es un experto de la dirección, perdón, ¿sí? Entonces, todos los requerimientos que vamos a ver más adelante, a él no le aplicarían. Claro, yo lo puedo utilizar como un apoyo, ¿verdad? A mi gestión como auditor externo, pero no le aplicaría yo todos los requerimientos que habla esta norma. ¿Por qué? Porque no está catalogado como un experto del auditor, sino que trabaja o asesora a la dirección de la entidad en la que yo estoy ejecutando el encargo de auditoría. ¿Sí? Ok, vamos a ver cuáles son esos requerimientos. Eh, de inicio tenemos la determinación de la necesidad de un experto. Eso lo encontramos en el párrafo 7 o en la guía de aplicación en el apartado 7 al 9. Ok, obtención de conocimiento de la entidad y su entorno.
Eso es lo primero. Incluye su control interno. Eso es lo primero que yo como auditor debo de obtener. Y recuérdense que eso lo hacemos en la fase de planificación, ¿verdad? Cuando yo conozco la entidad. Es lo que mencionábamos hace un momentito. O sea, cuando yo conozco la entidad, yo defino, ¿verdad? Si es necesario, pues, contratar o no un experto del auditor, ¿sí? ¿Cómo lo defino? Cuando yo conozco la entidad, cuando yo identifico los riesgos que pueden haber y los valoro, ¿sí? Eh, Cuando yo determino qué procedimientos analíticos y sustantivos yo voy a utilizar en, para dar respuesta a los riesgos que identifiqué, ¿verdad? Posteriormente, cuando yo diseño o aplico los procedimientos de auditoría posteriores, ¿sí? Ya cuando yo ya tengo el experto determinado, ¿verdad? Que me va a asesorar, ¿verdad? Y que él me apoya a ejecutar esos procedimientos de auditoría. Y la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida en la información de una opinión sobre los estados financieros. Entonces, el primer requerimiento es determinar si yo necesito un experto o no. ¿Cómo lo determino? En la fase de planificación, yo conozco a la entidad, yo identifico los riesgos que hay, ¿verdad? Planteo procedimientos que son las respuestas globales a los riesgos que identifiqué y con eso llego a una determinación eh, de si es necesario contratar un experto o no. Sí, em, por ejemplo, digamos, si tenemos como referencia nuevamente la entidad inmobiliaria, ¿verdad? O sea, eh, yo como profesional en ciencias económicas tal vez no tengo la expertise, ¿verdad? Para eh, obtener evidencia en ese tipo de, de partidas, ¿verdad? Por ejemplo, determinación de porcentajes de avances en una obra, cuantificaciones, etcétera. Entonces, eso a mí, o valoración de esas partidas de esos bienes que tiene la inmobiliaria, entonces yo necesito contratar a un experto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo lo determiné en la evaluación de la fase de planificación, evaluación de riesgos, ¿verdad? Eh, y yo determino que es factible y también evalúo mi costo-beneficio de poder obtener la asesoría de un experto, ¿sí? O en el caso también, por ejemplo, como lo podemos ver acá, un asesor legal, ¿verdad? Para temas legales, jurídicos, que tal vez yo como auditor no soy al 100% experto en esa área legal, ¿verdad? Entonces también me apoyo en un experto en esa área. El otro requerimiento, que es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo del experto. Em, Riesgos de incorrección material en la cuestión con la que se relaciona el trabajo del experto. Significatividad del trabajo de dicho experto en el contexto de la auditoría. Si el experto está sujeto a políticas y procedimientos de control de la firma em, de auditoría en la que está realizando el encargo, ¿sí? Y conocimiento y experiencia del auditor con relación con trabajos realizados con anterioridad por dicho experto. Básicamente, eso significa que tanto yo voy a necesitar la ayuda del experto, ¿sí? Naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo del experto. Si es una partida compleja que se está evaluando. Si es un área en la que yo como auditor, mi expertise no me permite obtener la evidencia suficiente y adecuada. Riesgos de incorrección material, ¿sí? Eh, esa área conlleva a tener muchos riesgos que yo como auditor, por no ser experto en el área, puedo obviar, ¿verdad? Que al final pueden afectar o alterar lo que es mi opinión. Y al final yo soy el responsable de la opinión en el informe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa eh,
este requerimiento. Significatividad del trabajo de dicho experto en el contexto de la auditoría. ¿Es material? ¿Es representativo? ¿Verdad? Lo que hablábamos anteriormente, si esta partida en la que yo como auditor no tengo la expertise en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, sin embargo, de acuerdo a los montos de materialidad, ¿verdad? O esta partida como tal no es material y representativa para efectos de los estados financieros, pues no es necesario, ¿verdad? Contratar un experto. ¿Por qué? Porque puede hacer que eh, los errores o incorrecciones materiales en esa partida pues no van a ser representativos para que afecten o alteren mi opinión, ¿sí? Básicamente esto es lo que da a entender este requerimiento, ¿verdad? Y pues yo también como auditor externo pues debo de eh, previamente pues conocer, ¿verdad? Qué tipo de experiencia y trabajos previos ha realizado el auditor, el experto del auditor, ¿verdad? Para estar yo satisfecho de que la persona o el experto que estoy contratando es una persona pues que va a ser objetivo para obtener evidencia en mi encargo de auditoría, ¿sí? Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. El auditor va a evaluar si el experto del auditor tiene la competencia, capacidad y objetividad necesarias para que los fines del auditor se cumplan, ¿sí? ¿Qué es competencia? Competencia, dice la norma, que es la naturaleza y grado de especialización del experto del auditor, ¿sí? Por ejemplo, parte de los requisitos de competencia puede ser su nivel académico, ¿verdad? Eh, y las recomendaciones previas y los eh, que puede tener en relación a otros trabajos u otras asesorías realizadas previamente, ¿verdad? Lo cual es como una recomendación para ese experto, ¿verdad? El nivel de competencia y experiencia que tiene en el área, ¿sí? Capacidad, la aptitud del experto del auditor para ejercer dicha competencia, si es capaz, su nivel de especialización, ¿sí? Porque puede tener nivel académico, pero puede no ser el más capaz para poder determinar una evidencia de auditoría suficiente y adecuada en un procedimiento de auditoría, ¿verdad? Caso contrario, puede tal vez no tener el nivel académico como tal, ¿verdad? Pero puede ser una persona experta en el área, ¿verdad? Entonces eso también lo tiene que evaluar o lo tengo que evaluar yo como auditor externo previo a la contratación de este experto. Y la objetividad, posibles efectos que pueden tener el sesgo, conflictos de intereses o la influencia sobre el juicio profesional del auditor. Por este punto es que cuando nosotros encontramos un experto en áreas distintas a la contabilidad de auditoría, pero que trabaja o asesora eh, a la empresa que yo estoy auditando, no lo puedo tomar como un experto como tal. ¿Por qué? Porque puede ser que haya sesgo, ¿verdad? Haya conflicto de interés, porque él, adicional a la que me va a asesorar a mí, pues está asesorando también a la empresa. Entonces ahí puede haber un sesgo, puede haber un conflicto de interés. Por eso el experto, el auditor que yo contrate, de preferencia debe ser un externo independiente, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con que asesore a la empresa o la entidad que yo estoy auditando, ¿sí? Para evitar sesgos en la información y que hayan conflictos de interés entre esta persona y la entidad a la cual yo estoy auditando. Obtención de conocimiento del campo de especialización del auditor. Párrafo 10 y guía de aplicación, apartado 21 y 22. Eh, Indica la norma que el auditor externo previamente obtendrá conocimiento suficiente del campo de especialización del experto del auditor que le permita determinar naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor.
y evaluar la adecuación del dicho trabajo para los fines del auditor. ¿Qué significa eso? A pesar de que yo como auditor externo, posiblemente profesional en un área de las ciencias económicas o contabilidad de auditoría, no tengo la expertise que puede tener o la especialización que se supone tiene el experto del auditor en X área en específico. A pesar de yo no ser expertise en esa área, yo debo también de adentrarme y obtener un poco de conocimiento, si ustedes lo quieren ver así, básico de esa área. ¿Por qué? Porque eso también me va a permitir a mí, como auditor, posteriormente o previamente, determinar qué quiero yo que él haga. ¿Sí? ¿Cómo quiero que él me apoye en la ejecución de los procedimientos de auditoría para obtener evidencia? Y posteriormente, cuando él ya está entregando mi informe a mí como auditor, ¿verdad? Evaluar si lo que él me está entregando pues es adecuado, ¿verdad? Para que yo, eh, o para los fines míos como auditor, que son obtener evidencia y poder determinar una opinión en base a esa evidencia. ¿Sí? O sea, me obliga a mí como auditor también a obtener un conocimiento básico previo para que yo evalúe la información de este experto y que previamente también determine yo el alcance que él va a tener conmigo en la ejecución de procedimientos de auditoría. ¿Sí? Acuerdo con el experto. Párrafo 11, apartado 23 al 31 de la guía de aplicación. El auditor acordará con el experto del auditor por escrito cuando resulte adecuado lo siguiente: naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, hasta dónde él va a cubrir con su especialización y expertise mis procedimientos de auditoría. ¿Sí? ¿Qué funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto? ¿Qué va a hacer él como experto y qué voy a hacer yo como auditor para satisfacernos en conjunto de, de la obtención de auditoría de suficiente y adecuada en X procedimiento, en X área? ¿Sí? Él con su expertise puede obtener evidencia de auditoría de un sector de la información y yo como expertise en áreas de contabilidad y auditoría, también puedo obtener evidencia en otra área, ¿verdad? Y que conjuntamente pues sirvan de evidencia para poder obtener o tener una evidencia suficiente y adecuada para poder dar una opinión de auditoría adecuada, ¿sí? Delimitar funciones y responsabilidades de él y las mías como auditor. Naturaleza, momento de realización y extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, ¿sí? Esto incluye, ¿verdad?, la forma en que él como experto me va a tener que comunicar a mí como auditor. ¿Qué tipo de informe me debe de proporcionar a mí? ¿Sí? ¿Qué periodicidad de tiempo, por ejemplo? Eso incluye esta parte en lo que va en el acuerdo que se debe de realizar entre el experto y el auditor. Y la necesidad de que el experto cumpla los requerimientos de confidencialidad. ¿Sí? Eso es importante porque nosotros, pues como auditores externos, pues también nos comprometemos previamente con la entidad a guardar requisitos de confidencialidad de la información, requerimientos de ética, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que acordar eso mismo con el experto, ¿sí? Que él sea ético, sea confidencial. Todo esto, ¿dónde se plasma? Se plasma en un documento escrito, ¿verdad? Es como una manera de carta de encargo, ¿verdad? Es similar, ¿verdad? El documento donde se plasma todos los requerimientos de míos como auditor externo o como socio de la firma con el experto que yo voy a contratar para ejecución de procedimientos en mi encargo de auditoría.
Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. Esta parte es ya el final, ¿sí? Ya la parte donde el experto como tal ya me está rindiendo su informe, obteniendo, dándome la evidencia, ¿verdad? Entonces yo como auditor debo de evaluar que lo que él me está entregando, o sea, el producto final del trabajo de él como experto sea adecuado a lo que yo necesito como auditor o lo que plasmamos en el acuerdo escrito, ¿sí? Por ejemplo, la relevancia y razonabilidad de los hallazgos, ¿verdad? Si los hallazgos que él como experto determinó en la ejecución de sus procedimientos, pues son razonables, son relevantes, ¿verdad? O sea, que sí de verdad haya valido la pena que yo lo haya contratado, ¿verdad? Que lo que él me está obteniendo evidencia y me está dando a mí de evidencia, pues sea relevante para mi auditoría, ¿sí? Si el trabajo del experto implica em, la utilización de hipótesis y de métodos significativos, relevancia y razonabilidad de dichas hipótesis, ¿verdad? O sea, qué hipótesis él obtuvo, qué métodos utilizó, ¿verdad? Para él obtener la evidencia que a mí me sea suficiente y adecuada para efectos de mi opinión de auditoría, ¿sí? Em, si el trabajo del experto implica la utilización de datos fuentes significativos para ese trabajo, la relevancia, integridad y exactitud de esos datos que él utilizó, ¿verdad? Esos datos fuentes que él eh, utilizó para efectos de obtener evidencia, ¿sí? Entonces yo como auditor externo estoy obligado a evaluar la adecuación de este informe, de este producto final que me está entregando el experto eh, del auditor que yo contraté, ¿sí? Eh, y por último, referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. Párrafo 14 y 15 y guía de aplicación apartado 41 y 42. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, ¿sí? El auditor no va a hacer referencia al trabajo del experto. O sea, si en mi informe de auditoría yo determino una opinión no modificada, no debo de hacer yo referencia a mi experto, al experto que yo contraté en dicho informe, ¿sí? Salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. Por ejemplo, cuando se hace una auditoría en el sector público, ¿verdad? El sector público es un poco más delicado, ¿verdad? Por cuestiones de transparencia de la información, ¿verdad? Eso requiere pues que sí, yo como auditor haga referencia a este experto en mi informe, ¿verdad? Ahora bien, en algunas circunstancias puede ser adecuado referirse al experto del auditor. O sea, hay circunstancias en las que sí eh, puedo hacer referencia de este experto en mi informe, pero cuando se exprese una opinión modificada, ¿sí? En tal caso, pues es posible que el auditor deba obtener conocimiento del experto antes de hacer referencia. O sea, cuando en mi informe yo doy una opinión modificada, la norma a mí me permite que sí haga referencia a este experto en mi informe, siempre y cuando yo tenga previamente el consentimiento de este experto para hacer referencia de él en mi informe. ¿Dónde puedo obtener yo conocimiento o el consentimiento de este experto para hacer referencia de él? Lo puedo dejar plasmado en el acuerdo que firmemos previamente, ¿verdad? Donde indique pues que si el informe tiene una opinión no modificada y va en relación y tiene relación a estos procedimientos de auditoría que, que este experto ejecutó en estas áreas para las cuales yo lo contraté, pues que él me autorice y me dé consentimiento a hacer referencia de él en el informe. Ahí puedo yo eh,
obtener ese consentimiento por parte de él, ¿verdad? Entonces, resumiendo, cuando es una opinión no modificada, no es necesario hacer referencia de este experto en el informe, salvo que algún requerimiento legal o reglamentario me obligue a hacerlo. Por ejemplo, en una auditoría en el sector público. Y cuando el informe es de una opinión modificada, puedo hacer referencia de este experto en el informe con un consentimiento previo de él, ¿sí? Que lo encuentro o lo puedo encontrar en lo que es el acuerdo previamente que yo tuve con este experto.